En el silencio de los jardines de Windsor, un esmalte de uñas rosa rompió el protocolo real y el gesto de una niña hizo llorar a un rey. Quédate con nosotros para descubrir el momento exacto en que la princesa Carlota, con una simple reverencia, cambió la monarquía para siempre y dejó a todos en shock. Algo extraordinario se estaba gestando tras los muros dorados del castillo de Windsor. Una decisión que, según susurraban los iniciados del palacio, había sacudido los cimientos mismos del protocolo real. No se trataba de un banquete de Estado ni de una celebración de jubileo, sino de algo mucho más íntimo, y por ello, infinitamente más potente. Una verdad que se cernía como una ola de marea sobre la monarquía. Todo comenzó con un sobre de color crema, de un gramaje que denotaba su importancia, y con el inconfundible sello del monarca prensado en cera roja. Cuando Catalina, la princesa de Gales, lo sostuvo en sus manos, sintió un peso que trascendía el papel. La caligrafía oficial, precisa y elegante, anunciaba una ceremonia privada, un homenaje a los soldados caídos en acto de servicio. Pero fue una sola frase, en la parte inferior de la invitación, la que hizo que su corazón se detuviera. Con la honorable presencia de Su Majestad el Rey. Esto era sísmico. Era inaudito. Los monarcas, por una tradición no escrita pero férreamente respetada, rara vez o casi nunca, asisten a tributos tan desgarradoramente personales. Son eventos donde el dolor crudo y sin filtros de las familias eclipsa cualquier pompa y circunstancia, un terreno emocionalmente volátil que la corona suele observar desde una distancia protectora. La asistencia del rey no era un simple gesto, era una ruptura deliberada con el pasado, una señal que el mundo aún no comprendía del todo, pero que ya generaba murmullos detrás de las cortinas de terciopelo. Durante las 3 semanas previas, Catalina se había sumergido en un ritual nocturno, lejos de las cámaras y los deberes públicos. En la quietud de su estudio, con solo una lámpara arrojando un círculo de luz dorada sobre su escritorio, leía las cartas que las familias de los soldados le habían hecho llegar. Cada página era un testamento de amor y una crónica de pérdida. No eran solo nombres grabados en piedra, eran hijos, padres, esposos. Eran personas reales cuyas familias seguían navegando por el océano sin brújula del duelo. La historia de la señora Elena Morales, cuyo hijo David, de apenas 19 años, había caído en una emboscada en Afganistán, la perseguía en sueños. La familia Rojas, que había perdido a su hija Isabel, una brillante médica de campaña que murió mientras salvaba a civiles bajo fuego enemigo, le recordaba la fragilidad de la vida y el coraje desinteresado. Y la familia Torres, con 3 niños pequeños que ahora crecían sin la figura de su padre, el sargento Mateo Torres, representaba la herida más profunda, el legado de un sacrificio que se extendería por generaciones. Catalina sabía que su presencia, y más aún, la del rey, no era un simple acto de representación. Era un mensaje poderoso de que su sacrificio no había sido en vano y que su dolor era compartido por la nación entera, desde el ciudadano más humilde hasta el propio soberano. Aquella mañana, de pie frente al espejo de su apartamento en Windsor, alisó el vestido negro que había elegido con sumo cuidado. Era la viva imagen de la mujer que había asumido su rol con una gracia inquebrantable. Pero hoy, el deber se sentía diferente. Se sentía más pesado, más sagrado. No era una actuación para las cámaras, era un acto de comunión con el dolor. Se preguntó si sus palabras, si su presencia, serían suficientes para consolar a aquellos cuyo mundo se había roto. La verdad era que nada sería suficiente, pero la ausencia sería imperdonable. La monarquía estaba a punto de mostrar su corazón, y Catalina era su guardiana. La bomba ha estallado, pero no con el estruendo que todos esperaban. No hay gritos en los pasillos de Buckingham, ni portadas escandalosas. El verdadero sismo, el que está redefiniendo el futuro de la corona, ocurrió en el más absoluto silencio, porque lo que contenía aquel sobre con el sello real
El que dejó a una nación en vilo no era una orden, ni un decreto, ni una fría directiva de Estado. Era un testamento, un traspaso de poder espiritual. Dentro, en la soledad protegida de Adelaide Cottage, Catherine, la princesa de Gales, no encontró un documento legal. Encontró dos objetos que juntos pesaban más que el propio orbe del soberano, un espejo y una perla. El espejo era una fotografía inédita, un retrato privado de Diana, princesa de Gales, tomado lejos de la vorágine mediática. No era la Diana icónica de los vestidos de gala, sino una mujer joven, sentada junto a una ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Una mirada que contenía un universo entero, la vulnerabilidad de una mujer atrapada, la feroz determinación de una madre y la llama incipiente de una rebelión silenciosa. Una mirada que, a través de décadas, ahora se clavaba directamente en el alma de Catherine. Esa fotografía era el espejo, un espejo implacable que no le pedía a Catherine que fuera un simple reflejo, una copia pálida del original. Le exigía algo mucho más difícil, comprender el origen de esa luz trágica y brillante para poder protegerla. El mensaje era claro. El legado no consistía en imitar un estilo o repetir gestos, sino en continuar una misión. La misión de humanizar lo inhumano, de llevar la empatía a los salones dorados donde solo reinaba el protocolo. Era la revolución del corazón. Y junto a la imagen, descansando sobre un trozo de terciopelo azul real, una sola perla, grande, de un lustre profundo, imperfecta en su forma, y por ello, perfecta en su simbolismo. No pertenecía a ninguna tiara famosa. Era una perla solitaria, como lo estuvo Diana tantas veces. Una perla, formada capa sobre capa a través del dolor y la presión, es el emblema de la resiliencia. Representa la belleza que nace de la herida, la sabiduría que no necesita alzar la voz. Era el resumen de una vida y la entrega de una misión sagrada. Nuestras fuentes en el círculo más íntimo del rey confirman que este gesto fue un acto de estrategia y de amor. El rey Carlos III, consciente de las grietas que amenazan los cimientos de su reinado, sabe que la supervivencia de la monarquía ya no depende de la tradición, sino de la conexión. Al entregarle a Catherine estos tótems sagrados, no solo le confería su aprobación, le estaba confiando el arma más poderosa y a la vez más frágil de la corona, su capacidad para ser amada. Le entregaba el legado de Diana, reconociendo que solo Catherine posee la gracia y la fortaleza para portarlo sin ser destruida por él. Quienes conocen a la princesa aseguran que su reacción fue de una profunda y serena epifanía. No hubo lágrimas, solo un silencio cargado de significado. Tomó la perla, sintiendo su historia fría y pesada en la palma de su mano. Observó la fotografía y por primera vez no vio a un ícono inalcanzable, sino a una mentora. Entendió que su verdadera coronación no ocurrirá en la abadía de Westminster. Ocurrió en ese instante, en la intimidad de su hogar. La era de Catherine no comenzará con una corona sobre su cabeza, sino con una perla en su mano. El tablero de ajedrez ha sido volteado. Las viejas piezas del deber, la distancia y el silencio están siendo reemplazadas por nuevas reglas de empatía, cercanía y emoción. El sobresellado no fue el epílogo de una tragedia, sino el prólogo de una nueva saga. Una saga donde la fuerza ya no se medirá en prerrogativas reales, sino en momentos de conexión humana. Catherine, la princesa de Gales, ha dejado de ser la consorte del futuro. Hoy se ha convertido en la guardiana del alma del reino, la heredera de un legado de empatía. Y la batalla por conquistar el corazón de su pueblo, ahora, de verdad, ha comenzado. El jardín conmemorativo era un santuario de silencio, una obra maestra de belleza solemne, orquestada meticulosamente para albergar el dolor. Al entrar,
Catalina sintió cómo el ruido del mundo exterior se desvanecía, reemplazado por un respeto casi tangible. No era un lugar de pompa, sino un espacio para la reflexión íntima, un refugio sagrado. Caminó lentamente por los senderos de grava, absorbiendo la atmósfera. Cada soldado caído era honrado no con una estatua grandilocuente, sino con una rosa blanca plantada junto a una pequeña placa de bronce. Nombre, edad y unas pocas palabras que intentaban contener una vida entera. Amado hijo y valiente soldado. Murió para que otros pudieran vivir. Su deber ha terminado. Catalina leyó cada una de ellas, sintiendo cómo las inscripciones grababan surcos en su corazón. Las rosas blancas, un símbolo universal de pureza, honor y recuerdo, parecían custodiar las historias de aquellas vidas truncadas, sus pétalos un contraste vibrante contra la fría e inmutable piedra. El diseño del jardín era una declaración en sí misma, se centraba en lo individual, en cada placa, en cada flor. Era un recordatorio de que, aunque formaban parte de un ejército, cada uno era un universo único, una pérdida irreparable para sus seres queridos. Pronto, las familias comenzaron a llegar en pequeños grupos silenciosos, como peregrinos llegando a un lugar sagrado. Catalina observó desde una discreta distancia. Vio cómo algunos llevaban fotografías enmarcadas, un intento desesperado por traer el rostro amado a este lugar de ausencia. Otros sostenían cartas dobladas con esmero, las últimas palabras de sus héroes. Un niño pequeño, que más tarde sabría que era el hijo del sargento Torres, se aferraba a un avión de juguete, un vínculo tangible e inocente con su padre ausente. La señora Elena Morales fue la primera en acercarse a Catalina. Su cabello canoso estaba recogido con pulcritud y en sus manos sostenía un retrato de su hijo David, sonriendo con el uniforme del ejército. Una sonrisa suave adornaba sus labios, pero sus ojos contenían un océano de tristeza que ninguna sonrisa podía ocultar. Su Alteza Real, dijo con voz gentil, una voz que había aprendido a vivir con el eco del dolor, gracias por estar aquí. David se habría sentido muy orgulloso. En ese momento, Catalina tomó una decisión que los observadores reales habrían calificado de sin precedentes. Rompiendo la distancia que el protocolo a menudo impone, tomó las manos de la mujer entre las suyas, el calor de su piel contra la de Elena. Fue un gesto que trascendió las palabras, un puente instantáneo entre dos mundos. «Señora Morales», respondió Catalina, su propia voz teñida de una emoción genuina. «Su hijo lo dio todo por nuestro país. Es un honor para mí estar aquí. Es lo menos que puedo hacer». Los ojos de la anciana brillaron con lágrimas contenidas, pero asintió, un gesto de entendimiento mutuo. En ese instante, no eran una princesa y una ciudadana. Eran dos mujeres conectadas por el reconocimiento del sacrificio. Catalina sintió el temblor en las manos de Elena, un temblor que hablaba de noches de insomnio y días de recuerdo. Sostuvo sus manos un momento más, transmitiendo una fuerza silenciosa antes de soltarlas con delicadeza. Mientras se alejaba para saludar a la siguiente familia, el tacto de esas manos frías y temblorosas permaneció con ella, un recordatorio físico del peso que llevaba cada una de las almas en ese jardín. Después de su encuentro con la señora Morales, Catalina se movió con una gracia silenciosa y decidida entre las demás familias. Comprendió que su papel en ese momento no era hablar, sino escuchar. Escuchar no solo las palabras, sino los silencios cargados de significado, las miradas que contenían universos de dolor, y los gestos que comunicaban lo inefable. Cada conversación era una ventana al alma de un héroe y al vacío que su partida había dejado. La familia Rojas se acercó a continuación. Los padres, con la dignidad rota por el dolor, y la hermana menor, Ana, cuyos ojos eran un reflejo exacto de los de su hermana fallecida, la médica Isabel Rojas.
le mostraron a Catalina las cartas que Isabel había enviado desde el frente. No hablaban de batallas, sino de humanidad. Decía que incluso en la guerra, en los rincones más oscuros del mundo, siempre había un toque de esperanza. Compartió Ana, con la voz quebrada. Creía que curar a alguien era una forma de recordarle que la vida todavía tenía sentido. Catalina leyó un fragmento donde Isabel describía con humor cómo había improvisado una férula con ramas y cinta adhesiva para un niño herido. La princesa sonrió a través de una emoción que le oprimía el pecho. La normalidad y la humanidad en medio del horror eran un testimonio casi insoportable del espíritu de Isabel. Luego vinieron los Torres. Laura, la viuda del sargento Mateo Torres, se mantenía erguida, pero sus 3 hijos pequeños eran la viva imagen de la pérdida. Tenían 6, 8 y 10 años. Con una seriedad infantil, le mostraron a Catalina los dibujos que habían hecho de su padre con su uniforme militar. El más pequeño, el pequeño Mateo, había garabateado con un crayón en la parte inferior de su página. «Mi papá es un héroe». Catalina se arrodilló para estar a su altura, el fino tejido de su vestido negro tocando la hierba. Miró los dibujos, elogiando los colores y las figuras. Vio cómo la hija, Julia, le explicaba seriamente a la princesa que su papá tenía una medalla especial porque era el más valiente de todos. El corazón de Catalina se rompía y se recomponía con cada interacción. El dolor en el jardín era tan palpable que podía saborearse en el aire, una mezcla de orgullo, amor y una ausencia devastadora que lo impregnaba todo. Entendió que estos pequeños objetos, las cartas, los dibujos, el avión de juguete, eran mucho más que simples recuerdos. Eran anclas, eran reliquias sagradas que mantenían vivo el espíritu de sus seres queridos, aunque solo fuera por un momento, en este jardín de paz. Cada historia en susurros añadía más peso a la atmósfera, un peso que Catalina llevaba ahora sobre sus propios hombros. No era el peso de una corona, sino el peso de las vidas y los recuerdos que se le estaban confiando. Se dio cuenta de que estas familias no buscaban compasión, sino un testigo. Y en el silencio de ese jardín, ella se convirtió en ese testigo sagrado. Justo cuando la hora de la ceremonia se acercaba, una procesión de vehículos negros y relucientes, los cristales oscurecidos para proteger la privacidad de sus ocupantes, se deslizó por el camino de entrada. Un silencio expectante, casi eléctrico, se apoderó del jardín. Su Majestad el Rey había llegado, acompañado por otros miembros de alto rango de la familia real. Para un evento tan íntimo y personal, este nivel de presencia era más que raro. Era una declaración, un golpe de efecto en la tradición. Los iniciados del palacio lo calificarían más tarde como un masterstroke, una jugada cuidadosamente orquestada para enviar un mensaje inequívoco que dejaría a los observadores reales atónitos. No se trataba solo de recordar a los caídos, sino de mostrar a sus seres queridos de la manera más visible posible que su dolor era visto, que su sacrificio era reconocido al más alto nivel de la nación. El rey descendió de su vehículo con una expresión solemne, su rostro grabado con la resolución y la vulnerabilidad de un hombre que también conocía el peso del deber y la pérdida personal. Catalina observó cómo su sola presencia cambiaba la atmósfera. Había un respeto renovado, una sensación de que este momento, ya de por sí conmovedor, quedaría grabado en la historia. Lo que sucedió a continuación fue lo que realmente dejó a todos sin aliento. El monarca no se dirigió a un podio ni buscó el centro de atención. En cambio, con un gesto que rompió con siglos de protocolo, se acercó directamente a algunas de las familias. Ofreció palabras de consuelo en voz baja, su mano a menudo descansando sobre un hombro tembloroso o estrechando una mano fría por el dolor. Era el gesto de un padre, no solo el decreto de un rey. Catalina sintió una oleada de admiración por él. En medio de sus propias batallas de salud, de las que el palacio hablaba en susurros, estaba allí, presente,
y vulnerable. Estaba forjando una conexión, una forjada en la empatía compartida. Vio al rey hablar con la señora Morales, y la forma en que la anciana mujer asintió, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, le dijo a Catalina todo lo que necesitaba saber. Este día estaba redefiniendo silenciosamente la monarquía. La estaba alejando de la rigidez distante de épocas pasadas y acercándola a un liderazgo basado en la compasión y la humanidad. En ese momento, Catalina se dio cuenta de que su discurso preparado era inútil. Había pasado días escribiendo y reescribiendo palabras, buscando la frase perfecta para encapsular el dolor y el honor. Pero ahora, después de haber mirado a los ojos a estas familias, después de haber presenciado este acto sin precedentes de su rey, supo que las palabras escritas eran huecas. Confiaban en ella con su dolor, un dolor que ahora sentía como propio. No tenía intención de defraudarlos. Decidió abandonar el guión. Hablaría desde el corazón, un corazón que ahora latía al unísono con el de cada persona en ese jardín sagrado. Mientras los invitados comenzaban a tomar sus asientos y un silencio solemne caía sobre el jardín, Catalina notó un pequeño detalle. Un detalle tan insignificante y a la vez tan sísmico que envió una onda de choque silenciosa a través de los observadores reales más astutos. La princesa Carlota, su hija, sentada con una compostura impecable que desmentía su edad, lucía un toque de esmalte de uñas de un suave color rosa. En el mar de negro riguroso y los códigos de vestimenta sombríos que dictaba la ocasión, era una diminuta pero flagrante ruptura del protocolo. Un acto de sutil anarquía infantil que, en cualquier otro contexto, habría sido una anécdota pasajera. Pero aquí, hoy, significaba mucho más. Catalina sintió una punzada de pánico momentáneo, una reacción instintiva de madre y de miembro de la realeza. Inmediatamente, sin embargo, esa punzada fue reemplazada por una oleada de comprensión y un orgullo inmenso. Sabía que Carlota no lo había hecho por desafío. Era el gesto de una niña que, en medio de la abrumadora solemnidad de los adultos, se aferraba a un pequeño trozo de su propia identidad, de su propia luz, de su propia infancia. En el contexto de un día tan pesado, ese toque de rosa no parecía una falta de respeto. Al contrario, parecía un susurro de vida, un recordatorio vibrante de la inocencia por la que lucharon y murieron estos soldados. Era la promesa del futuro en medio del dolor del pasado. Los susurros entre los asistentes del palacio comenzarían más tarde en los pasillos de Windsor. ¿Viste las uñas de la princesa? ¿Qué significa? Para los tradicionalistas, para los guardianes de la vieja guardia, sería un error, una nota discordante. Pero para aquellos que entendían el cambio que se estaba gestando, para los que veían la monarquía como un organismo vivo y no como un fósil, era un símbolo. Era la nueva generación real, que equilibraba el peso del deber con la necesidad de autenticidad. Catalina intercambió una mirada rápida con el rey, quien también había notado el detalle. En sus ojos no vio desaprobación ni enfado, vio una chispa de afecto, casi de diversión. Él también lo entendía. Entendía que la monarquía debía evolucionar para sobrevivir y que esa evolución a menudo comenzaba con los gestos más pequeños e inesperados. Este pequeño acto de individualidad de Carlota, enmarcado por la gravedad del momento, preparó el escenario sin saberlo para el gesto mucho más profundo que estaba por venir. Nadie podría haber predicho que esta joven princesa, con su esmalal de uñas rosa, estaba a punto de convertirse en el epicentro emocional de la jornada. Estaba a punto de capturar el corazón de una nación con un simple movimiento que diría más que 1000 discursos. La jornada, planeada con precisión militar, estaba a punto de ser descarrilada por la más pura e imprevista emoción humana. Una trompeta solitaria comenzó a sonar, su tono claro y melancólico flotando sobre los invitados. La ceremonia había comenzado. El tablero estaba listo para un movimiento que nadie vio venir. La ceremonia comenzó oficialmente con las notas lastimeras de The Last Post,
interpretadas por un trompetista solitario de la Guardia Real. El sonido, nítido y cargado de historia, pareció colgar en el aire, uniendo a todos los presentes en un manto de solemnidad compartida. Catalina, de pie junto a su familia, sintió cómo la música penetraba en su alma, un requiem por las vidas perdidas y un saludo a su sacrificio. El primer orador fue el coronel Ricardo Vargas, un oficial condecorado cuyo rostro curtido, marcado por el sol de desiertos lejanos y el frío de montañas olvidadas, contaba historias de múltiples campañas. Había servido junto a muchos de los hombres y mujeres que se recordaban hoy. Su voz era firme, la de un líder acostumbrado a mandar, pero estaba teñida de una tristeza profunda y personal que no podía ocultar. «No servimos por la gloria», dijo el coronel Vargas, su mirada recorriendo a las familias con un respeto palpable. «Servimos por la persona que está a nuestro lado. Servimos por las familias que dejamos en casa, esperando nuestro regreso. Servimos por la idea, a veces frágil pero siempre persistente, de que un mundo más seguro es posible». Sus palabras no eran poéticas ni grandilocuentes. Eran directas, honestas, y resonaban con la verdad de la experiencia vivida. Describió el coraje no como la ausencia de miedo, una idea de Hollywood, sino como la capacidad de actuar a pesar de él. El coraje, dijo, era el temblor en las manos antes de una misión, el nudo en el estómago y la decisión de seguir adelante de todos modos. Contó una breve anécdota sobre el sargento Mateo Torres, recordando cómo había compartido sus propias raciones con un compañero más joven que luchaba por adaptarse durante su primer despliegue. «Mateo era ese tipo de líder», dijo Vargas, «un hombre que levantaba a los demás, que construía la fuerza del equipo desde adentro, con pequeños actos de bondad que eran tan vitales como la munición». Catalina escuchaba atentamente, pero su mirada se desviaba a menudo hacia las familias. Vio a Laura Torres, la viuda de Mateo, esbozar una leve sonrisa entre lágrimas al escuchar la historia. Vio a la señora Morales asentir lentamente, como si las palabras del coronel confirmaran todo lo que ya sabía sobre la naturaleza de su hijo David. El discurso del coronel Vargas no buscaba glorificar la guerra, sino honrar la humanidad que persiste, terca y luminosa, en medio de ella. Habló de la camaradería como una forma de familia, una que a menudo se entiende solo en las circunstancias más extremas. Concluyó con una cita del poeta de guerra Wilfred Owen, cuya obra había expuesto la brutal realidad del conflicto. «Mi tema es la guerra y la piedad de la guerra. La poesía está en la piedad». «Hoy», finalizó el coronel, su voz apenas un susurro que resonó en todo el jardín. «Nos reunimos no para celebrar la guerra, sino para abrazar la piedad, para recordar a los nuestros con el amor y el honor que merecen». Al retirarse, dejó tras de sí un silencio preñado de respeto y una profunda tristeza. Cuando el coronel Vargas se retiró, un silencio cargado de emoción se apoderó del jardín. Era el turno de las familias, y la atmósfera se volvió aún más íntima, más insoportablemente personal. La señora Elena Morales se acercó al pequeño podio, sus pasos lentos pero firmes, como si cada uno fuera una batalla ganada contra el dolor que amenazaba con paralizarla. Sus manos, marcadas por los años y el trabajo, temblaban ligeramente mientras desdoblaban el papel que contenía su discurso. Sin embargo, cuando habló, su voz fue sorprendentemente clara, la de una madre decidida a que el mundo conociera a su hijo no como una estadística de guerra, sino como el joven vibrante y lleno de luz que fue. «David siempre quiso ayudar a la gente», comenzó, sus palabras suaves pero audibles en el silencio absoluto. Incluso de niño, traía a casa pájaros heridos e intentaba salvarlos. Construía pequeños nidos con cajas de zapatos y los alimentaba con migas de pan. Así que, cuando me dijo que quería unirse al ejército, no me sorprendió. En su corazón no iba a la guerra, iba a hacer del mundo un lugar mejor. Catalina sintió una opresión en el pecho, un dolor agudo y punzante.
La pureza de esa motivación infantil, llevada a su conclusión más trágica en un campo de batalla lejano, era abrumadora. La señora Morales continuó, pintando un retrato de su hijo que iba mucho más allá del uniforme. Describió a los niños que David había conocido en el extranjero y cómo usaba su paga, no en lujos para sí mismo, sino para comprarles material escolar y balones de fútbol. Leyó un extracto de una de sus últimas cartas, su voz temblando por primera vez. «Mamá, hoy les enseñé a los niños a jugar al fútbol. Usamos una pelota hecha de trapos, pero sus risas eran el sonido más real que he oído nunca. Por favor, no te preocupes por mí. Estoy exactamente donde debo estar». La compostura de la señora Morales era un milagro de la voluntad humana. Su dolor era un océano, pero se mantenía erguida sobre una balsa de orgullo y amor incondicional, una fortaleza construida con los recuerdos de su hijo. Murió haciendo lo que creía correcto, dijo al concluir, su voz finalmente quebrándose por un instante antes de recuperar el control. Y aunque mi corazón está roto, y lo estará para siempre, estoy orgullosa. Orgullosa del hombre en el que se convirtió. Él vivió con intención. Y eso es todo lo que una madre puede desear para su hijo. La pausa que siguió no fue un silencio vacío. Fue un silencio lleno de la emoción colectiva de todos los presentes. Estaba lleno de los sollozos ahogados de otras madres, de los suspiros de padres que entendían ese orgullo roto. Se oía el discreto sonido de los pañuelos al ser sacados de bolsillos y bolsos. Catalina vio a los estoicos oficiales de protección real, hombres entrenados para no mostrar emociones, con los ojos empañados detrás de sus gafas de sol. El dolor en el aire era casi físico, una niebla densa que envolvía el jardín. Y esto, desgarradoramente, era solo el principio. La siguiente en hablar fue Ana Rojas, la hermana menor de la médica de campaña caída, la capitán Isabel Rojas. Apenas en sus 20 años, con unos ojos oscuros que brillaban con una intensidad emocional que parecía demasiado pesada para su juventud, se movió hacia el podio. Catalina notó de inmediato la inquietante similitud con la fotografía enmarcada de su difunta hermana que se exhibía en la mesa conmemorativa. Era como ver a un fantasma lleno de vida, un eco doloroso del futuro que le fue arrebatado. Ana tragó saliva, luchando por encontrar el aliento antes de comenzar. Su voz, al principio, fue un susurro frágil. Mi hermana Isabel siempre supo que quería ayudar a la gente, dijo, haciendo una breve pausa para controlar un nudo que amenazaba con ahogarla. Desde pequeña, soñaba con ser médico. Unirse al ejército le dio ese propósito y la oportunidad de llevar su don de sanar a los lugares que más lo necesitaban. Habló de cómo Isabel escribía a casa con regularidad, pero sus cartas no eran crónicas de guerra, sino de humanidad. Compartía historias de los soldados a los que trataba, de niños asustados por el conflicto a los que consolaba, e incluso de ancianos civiles que, en medio del caos, no tenían a dónde ir. Solía decir que cada vida que salvaba era una victoria contra la oscuridad, continuó Ana, su voz ganando una fuerza sorprendente. No veía uniformes ni banderas, solo personas que necesitaban ayuda. Para ella, la medicina era el lenguaje universal de la compasión. Compartió una anécdota que hizo sonreír a la multitud a través de las lágrimas. Isabel había organizado una clínica de muñecas, improvisada para los niños de un pueblo local, usando sus suministros médicos para curar a sus juguetes rotos. Una forma de devolverles una sensación de normalidad y juego en medio del infierno. El discurso de Ana no se centraba en la pérdida, sino en el legado. Habló del sueño de su hermana de abrir una clínica en su ciudad natal después de terminar su servicio militar. Un sueño que la familia ahora planeaba llevar a cabo en su honor. Isabel creía que sanar a alguien era una forma de recordarle que la vida todavía tenía sentido, que incluso después de la herida más profunda, la recuperación es posible, dijo Ana.
su mirada recorriendo a las otras familias con una nueva determinación. Hoy estamos todos heridos, pero su legado nos enseña que podemos empezar a sanar juntos. Sus palabras conmovieron profundamente a la audiencia, pero fue su conclusión lo que muchos recordarían, lo que dejó una marca indeleble en el corazón de Catalina. Isabel no está aquí, pero su promesa de sanar sigue viva. Vive en nosotros, vive en la clínica que construiremos, y vive en cada acto de bondad que hagamos en su nombre. Su discurso fue un testimonio de resiliencia, transformando el dolor en un propósito. Sin embargo, el siguiente discurso sería el que muchos describirían más tarde como el momento más difícil de la mañana, uno que pondría a prueba la compostura de todos los presentes, incluida la de la familia real. Laura Torres, viuda del sargento Mateo Torres, se acercó al podio. Era una mujer menuda, de apariencia modesta, pero caminaba con una dignidad que llenaba el espacio, un aura de fuerza silenciosa que parecía desafiar la tragedia que la había golpeado. Sus 3 hijos, Leo, Julia y el pequeño Mateo, de 6, 8 y 10 años, la observaban desde la primera fila, sus pequeños rostros serios y expectantes, reflejos en miniatura del héroe que habían perdido. La atmósfera, ya densa por la emoción, se volvió aún más pesada, cargada con la anticipación de una historia de heroísmo y una pérdida inimaginable. Mateo siempre les decía a nuestros hijos que el mejor trabajo del mundo era mantener a salvo a los demás, comenzó Laura. Su voz era baja, pero cada palabra era clara y resonaba con una convicción inquebrantable, como si estuviera canalizando la propia determinación de su esposo. Él creía que cada niño, sin importar su origen, su color de piel o el idioma que hablara, merecía la oportunidad de vivir, de aprender y de sentirse protegido. Hizo una pausa por un momento, sus labios temblando antes de continuar. La multitud contuvo la respiración, unida en un solo suspiro colectivo. Cuando murió protegiendo una escuela de un ataque, continuó, y en esa simple frase colgaba el peso de un universo de valentía. No solo llevaba un uniforme, estaba cumpliendo una promesa a nosotros, a nuestros hijos, una promesa a esos niños que nunca conocería, y una promesa al mundo. Catalina cerró los ojos por un instante, visualizando la escena con una claridad aterradora. El acto de valentía supremo, un hombre interponiéndose entre el peligro y la inocencia. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta, uno tan apretado que le dolía, y luchó por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Las palabras de Laura no estaban llenas de ira ni de amargura, sino de un amor y una valentía que reflejaban los de su esposo. Eran un testamento, no una queja. Nuestros hijos saben que su papá se ha ido, continuó Laura, su mirada finalmente encontrando la de sus hijos en la primera fila. Pero también saben que fue un héroe. Entienden, en su pequeña y maravillosa manera, que en algún lugar del mundo, otros niños están vivos hoy, pueden ir a la escuela hoy, pueden abrazar a sus padres hoy, gracias a su padre. Para entonces, no había un solo ojo seco en el jardín. La emoción era una fuerza física, una ola que barrió a todos. Miembros de la familia real, sentados cerca, se secaban discretamente las lágrimas, sus fachadas de compostura real resquebrajándose ante una verdad tan humana. El propio rey, normalmente un modelo de control, permanecía inmóvil, su expresión solemne pero visiblemente conmovido, una rara grieta en su armadura de monarca. Catalina vio cómo la mano del rey se cerraba en un puño sobre su rodilla, un gesto involuntario de profunda emoción contenida. Desde el rabillo del ojo, Catalina vio a la princesa Carlota. Su pequeño cuerpo estaba erguido, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que parecía demasiado grande para su edad. Estaba claro que las palabras de Laura, la historia del sacrificio de un padre por otros niños, la habían abrumado. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado.
Fue en ese preciso instante, en el silencio denso y cargado de emoción que siguió a las palabras de Laura Torres, cuando ocurrió el momento que nadie esperaba. Un gesto tan simple, tan espontáneo y tan profundo que envió una onda expansiva de pura emoción a través de la multitud y en cuestión de horas a través del mundo entero. Un gesto que dejaría a todos en shock. La princesa Carlota, sin mirar a su madre ni a nadie más en busca de aprobación o guía, inclinó la cabeza. No fue una simple inclinación, un asentimiento educado. Fue una reverencia profunda y sostenida, un acto de sumisión al momento. Su pequeño cuello se dobló, su barbilla casi tocando su pecho, su cabello castaño cayendo hacia adelante, como una cortina. Fue un acto de respeto absoluto, una mimesis instintiva de la solemnidad que la rodeaba, ejecutado con la seriedad de un adulto pero con la pureza de un niño. Catalina, que la conocía mejor que nadie en el mundo, supo al instante que no era un gesto aprendido o ensayado para la ocasión. No había sido instruido por ningún tutor de protocolo. Fue una reacción visceral, un desbordamiento de la empatía que sentía por los hijos de Laura Torres, niños como ella que habían perdido a su padre. En esa reverencia, Carlota no solo estaba honrando al sargento Torres, estaba honrando el dolor de sus hijos, reconociendo su pérdida de la única manera que sabía. Una ola de emoción, visible y audible, recorrió a los presentes. Se escucharon suspiros ahogados y sollozos que ya no podían contenerse. Las familias de los caídos, que ya estaban con el corazón roto, parecieron encontrar un extraño y poderoso consuelo en ese gesto. Era como si la generación más joven de la realeza, en su inocencia, estuviera validando su dolor de la manera más pura e innegable posible. El rey, que había permanecido estoico, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en su nieta. Una expresión compleja cruzó su rostro, sorpresa, emoción y un inmenso orgullo que pareció suavizar las líneas de su cara. Vio en ese gesto no solo la compasión de una niña, sino el futuro de la monarquía, un futuro donde la empatía no sería una opción, sino el núcleo del deber. En el silencio absoluto del jardín, la cabeza inclinada de Carlota se convirtió en un poderoso símbolo. Era el puente entre la tradición rígida de la realeza y la humanidad compartida. Era una declaración de que, más allá de los títulos y el protocolo, todos estaban unidos por la capacidad de sentir el dolor ajeno. Catalina sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora que le robaba el aliento. Estaba presenciando un momento histórico, una revolución silenciosa, encapsulada en la pequeña figura de su hija. El esmalte de uñas rosa y ahora esta reverencia. Carlota estaba reescribiendo las reglas sin siquiera saberlo. Estaba mostrando al mundo el verdadero corazón de la nueva monarquía. Después del clímax emocional del discurso de Laura Torres y la inolvidable reverencia de la princesa Carlota, comenzó la ceremonia de colocación de ofrendas florales. El acto, aunque formal, se sintió intensamente personal, un ritual sagrado para anclar la memoria en un gesto físico y tangible. Cada familia había preparado un sencillo tributo de rosas blancas, el símbolo del recuerdo puro, entrelazadas con hojas verdes frescas, y una cinta cuidadosamente inscrita con el nombre de su ser querido. La señora Morales fue la primera en avanzar. Se arrodilló brevemente ante la placa de su hijo, sus dedos trazando suavemente las letras frías de David Morales antes de colocar la corona de flores. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de un amor que la muerte no podía romper, que pareció que el resto del mundo desaparecía, dejando solo a una madre y la memoria eterna de su hijo. La familia Rojas la siguió de cerca. Ana, la joven hermana, colocó las flores mientras sus padres permanecían a su lado, sus manos unidas en un nudo de apoyo mutuo. Catalina observó cómo el padre ponía una mano reconfortante en el hombro de su hija.
un ancla en medio de la tormenta de su dolor, un gesto que decía, estoy aquí, no estás sola. Cuando llegó el turno de la familia Torres, el aliento de Catalina quedó atrapado en su garganta. Los tres niños caminaron junto a su madre, cada uno sosteniendo una parte del arreglo floral. Juntos, como una unidad fracturada pero ferozmente resiliente, lo colocaron al pie de la placa conmemorativa de su padre. Entonces, el más pequeño, Mateo, se separó del grupo. Se acercó a la placa y, con sus diminutos dedos, comenzó a trazar el nombre grabado de su padre. M-A-T-E-O. Un murmullo bajo y ahogado de pura emoción recorrió el jardín. Ver a ese niño tratando de conectar físicamente con la única parte tangible que le quedaba de su padre, un nombre en un trozo de bronce, fue un momento de una crudeza insoportable, una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Luego llegó el turno de la familia real. Catalina se adelantó, llevando su propia ofrenda, discreta pero hermosa, un círculo de rosas blancas y lirios. Al acercarse al muro conmemorativo, no fue directamente a un lugar central y prominente. En cambio, se detuvo ante cada nombre que había escuchado hoy. David Morales, Isabel Rojas, Mateo Torres. Para ella, ya no eran extraños. Eran historias, eran sacrificios, eran rostros, eran personas reales que lo habían dado todo. Colocó su ofrenda en un espacio compartido, un gesto que simbolizaba que el dolor de la corona no estaba por encima, sino entrelazado con el de su pueblo. Fue un acto de humildad y solidaridad que no pasó desapercibido. En ese momento, Catalina no era solo la futura reina, era una madre, una esposa, una mujer de luto junto a otras mujeres de luto. Se ha dicho que el poder reside en los grandes discursos, en los decretos firmados con pluma de oro, en los ejércitos que marchan al unísono. Pero la historia, esa observadora silenciosa, nos enseña que el cambio más profundo a menudo ocurre en el más absoluto de los silencios. Y lo que presenciamos después del solemne acto en la plaza no fue un edicto, ni una orden. Fue algo infinitamente más potente. Una mirada, un intercambio silencioso entre el rey Felipe y la princesa Catherine, que duró apenas unos segundos, pero que selló el destino de la corona para la próxima generación. El eco de los aplausos se había desvanecido. Las flores sobre el bronce de los monumentos a David Morales, Isabel Rojas y Mateo Torres eran el único vestigio colorido en la solemne atmósfera. La familia real se retiraba, siguiendo el rígido protocolo, hacia un salón contiguo, lejos de las cámaras, pero no de la historia. Fue allí, bajo la atenta mirada de los retratos de sus antepasados, donde ocurrió el momento que ningún cronista oficial registrará jamás. El rey Felipe se detuvo. No miró a sus consejeros, ni al coronel Vargas, cuya rigidez parecía haberse acentuado ante la emotividad del día. Sus ojos, cargados con el peso de décadas de tradición y deber, buscaron una sola figura, Catherine. La encontró de pie, ligeramente apartada, su postura serena contrastando con la tensión palpable en el aire. No había en ella arrogancia, ni un desafío velado, solo una calma que parecía emanar de una fuente de fuerza interior que pocos en esa sala comprendían. Él la miró, y en esa mirada se condensó un torbellino de emociones. Había orgullo, sí, el orgullo de un monarca al ver que la línea de sucesión poseía una dignidad inesperada. Pero había más. Había un asombro casi reacio, el reconocimiento de una forma de poder que él nunca había cultivado. El poder no de la imposición, sino de la conexión. Él había visto su reverencia ante los héroes caídos. Había sentido la ola de silencio y respeto que ella había provocado en la multitud. Había comprendido, en ese instante, que el esmalte de uñas rosa y la empatía desbordante no eran signos de debilidad, sino las armas de una nueva era. En su mirada, el rey le estaba haciendo una pregunta sin palabras. ¿Puedes tú cargar con este peso?
¿Puedes tú sanar las heridas que nosotros, con toda nuestra pompa y circunstancia, no hemos logrado cerrar? Era una confesión de la limitación de su propio mundo, un mundo de reglas y distancias, frente al mundo que Catherine estaba construyendo, uno de gestos y cercanía. Y la respuesta de Catherine fue igualmente silenciosa. Sus ojos se encontraron con los del rey, y su mirada no fue de triunfo. Fue de comprensión, de una profunda y solemne compasión, no solo por las familias que lloraban, sino por el propio rey. Ella entendía la jaula de oro, el peso de la corona que él llevaba. Su mirada no decía, yo lo haré mejor, sino, yo lo haré contigo. Honraré el pasado mientras construyo el futuro. Fue una promesa, un pacto sellado en el éter, un entendimiento que trascendía la jerarquía y el protocolo. En ese instante, el coronel Vargas desvió la vista, incómodo, como si hubiera sido testigo de una intimidad que no le correspondía. Los otros miembros de la corte sintieron un cambio en la dinámica de poder, una transferencia tácita de capital emocional que dejaba obsoleto cualquier manual de procedimiento. El rey Felipe asintió levemente, una capitulación y una bendición en un solo gesto. El silencio en la sala era ahora diferente. Ya no era un silencio de luto, sino un silencio de expectación. El mundo no lo vio, pero ese fue el verdadero traspaso. No se firmó ningún documento, no se pronunció ningún juramento, pero en la quietud de un salón palaciego, un rey reconoció que el corazón de la monarquía ya no latía solo en su pecho, sino también en el de la joven princesa que había demostrado que la verdadera realeza no se hereda, se gana. Se gana con cada gesto, con cada lágrima compartida, con cada silencio lleno de significado. La era de Catherine no había sido anunciada con trompetas. Había llegado en un susurro, en una mirada que lo cambió todo. Mientras la multitud oficial comenzaba a dispersarse y los coches negros esperaban para llevarse a los dignatarios, Catalina notó un fenómeno hermoso y conmovedor, algo que no estaba en el programa oficial. Muchas de las familias no se iban. En cambio, se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja entre sí, sus rostros marcados por el dolor pero también por una nueva luz de conexión. Vio a la señora Morales sentada en un banco junto a Laura Torres, la mano de la mujer mayor descansando sobre el brazo de la más joven en un gesto de consuelo maternal. Vio a los padres de Isabel Rojas hablando animadamente con el coronel Vargas, probablemente compartiendo más historias sobre su hija, sonriendo entre lágrimas. Se dio cuenta de que para muchos de ellos, esta era la primera vez que conocían a otras familias que entendían verdaderamente la profundidad de su pérdida, el lenguaje silencioso del duelo. La ceremonia, en su dolor compartido, había creado una comunidad. Había forjado lazos invisibles pero irrompibles entre personas que hasta esa mañana eran extrañas. Catalina decidió acercarse a ellos, no como una princesa descendiendo de su torre de marfil, sino como una facilitadora silenciosa de esa conexión, una tejedora de esta nueva red de apoyo. Se acercó primero a la familia Torres, atraída por la imagen de los 3 niños que ahora jugaban tranquilamente cerca de la placa de su padre. El pequeño Mateo estaba trazando las letras del nombre de su padre con su dedito, mientras sus hermanos mayores, Leo y Julia, permanecían a su lado, protectores. Su madre, Laura, los observaba con una mezcla de orgullo y un desamor que partía el alma. Tommy entiende que su papá es un héroe, dijo Laura suavemente mientras Catalina se unía a ellos, su voz un susurro para no romper el frágil hechizo. Pero todavía pregunta cuándo volverá papá a casa. Es la pregunta más difícil de responder, una para la que no hay respuesta. Catalina se arrodilló al nivel del pequeño Mateo, su vestido formal de miles de libras tocando la hierba sin importarle. Tu papá fue muy valiente, le dijo con delicadeza, su voz suave y tranquilizadora. Ayudó a mantener a otros niños a salvo,
Igual que te mantenía a salvo a ti cuando estaba aquí contigo. Mateo la miró con sus ojos grandes y serios, procesando sus palabras. Mami dice que papá nos está mirando desde el cielo. ¿Crees que puede vernos ahora? El corazón de Catalina se encogió ante la inocente pregunta, una pregunta que atravesaba todas las capas de protocolo y estatus. Creo que tu papá está siempre contigo, Mateo, respondió, su voz firme pero llena de ternura. Cada vez que eres amable con alguien o ayudas a alguien que lo necesita, eres como tu papá, llevas su corazón contigo. El niño pareció considerar esto. Luego asintió lentamente antes de volver su atención a la placa de bronce. Catalina se levantó y puso una mano suave en el hombro de Laura, ofreciendo un apoyo silencioso, mientras observaban a los niños procesar su dolor a su manera. Este era el verdadero trabajo, el que se hacía lejos de las cámaras, en los momentos de tranquila y desgarradora humanidad. A continuación, Catalina se acercó a la familia Rojas. Estaban reunidos alrededor de una pequeña muestra de fotografías que Ana había traído, un altar improvisado a la vida de su hermana. Las imágenes mostraban a Isabel a lo largo de su vida, de niña con un uniforme escolar que le quedaba grande, sonriendo con orgullo el día de su graduación de la Facultad de Medicina, y en su última foto, vistiendo su uniforme militar con una sonrisa radiante, una sonrisa que desafiaba el entorno peligroso en el que se encontraba. La familia se turnaba para compartir recuerdos, y Catalina fue invitada a escuchar, no como una princesa, sino como una amiga. Isabel era siempre la que cuidaba de todos, explicó la madre de Ana, Sunita, su voz suave y llena de un amor melancólico. Cuando era pequeña, jugaba al doctor con sus muñecas, siempre tratando de mejorarlas. Pensábamos que era solo un juego, pero ahora vemos que ya nos estaba mostrando quién estaba destinada a ser. El padre de Ana, Rash, añadió, nos escribió sobre los niños que trató en el extranjero. Dijo que verlos recuperarse, ver una sonrisa en sus rostros después del dolor, le daba la fuerza para continuar su trabajo. Incluso en un lugar tan difícil, ella encontraba alegría en ayudar a otros a sanar. Era su vocación. Catalina escuchó mientras cada miembro de la familia compartía sus recuerdos, comprendiendo que este acto de compartir era una parte esencial de su proceso de curación, una forma de mantener vivo el espíritu de Isabel. Sin embargo, fue la conversación con la señora Morales la que resultó ser la más conmovedora, un momento que se grabaría en la memoria de Catalina para siempre. La anciana había traído una caja de madera, y dentro, atadas con una cinta, estaban las cartas que su hijo David le había enviado a casa. Con manos temblorosas, le mostró a Catalina algunas de las fotografías que había adjuntado. Las imágenes no eran de guerra. Mostraban a David con niños locales en Afganistán, enseñándoles a jugar al fútbol con una pelota improvisada, compartiendo sus raciones con familias que habían perdido sus hogares y trabajando codo con voluntarios locales para construir una pequeña escuela. Él nunca escribió sobre las partes peligrosas, explicó la señora Morales, sus manos manejando con cuidado las preciosas cartas como si fueran reliquias sagradas. Solo escribía sobre las cosas buenas que estaba haciendo, la gente a la que estaba ayudando. No supe de los riesgos que corría, del peligro constante, hasta después de que se fue. Catalina estudió las fotografías, viendo la alegría genuina en el rostro de David mientras interactuaba con los niños. Se ve feliz en estas fotos, observó, como si supiera que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La señora Morales sonrió entre lágrimas. Así era él exactamente. David nunca hizo nada a medias. Cuando decidió ayudar a la gente, dio todo lo que tenía para dar, hasta su último aliento. En ese momento, Catalina no vio a un soldado, vio a un hijo, a un constructor, a un maestro, vio capas de memoria que el uniforme nunca podría contar. Lo que el mundo vio como el cierre de un capítulo, para Catherine era solo el prólogo. La bomba informativa no fue la reverencia, ni las lágrimas, ni las flores sobre el bronce. La verdadera bomba estaba a punto de ser detonada,
no en la plaza pública, sino en los silenciosos salones del poder, donde se teje el futuro. Mientras los medios de comunicación todavía analizaban el esmalte de uñas de una joven princesa y el discurso de un coronel, Catherine ya estaba 3 pasos por delante, construyendo sobre el terreno que había conquistado con un solo gesto de empatía. Las cartas de los hijos de los héroes caídos no fueron archivadas, no se convirtieron en un recuerdo melancólico, se convirtieron en el plano fundacional de una revolución. En su despacho privado, lejos de las miradas de la corte, Catherine extendió los papeles sobre una mesa de caoba pulida. No eran solo cartas, eran testimonios, demandas silenciosas, un mapa del dolor que exigía una respuesta duradera. La red de apoyo, que había comenzado a tejer en los jardines del recuerdo, estaba a punto de convertirse en una fortaleza. Javier Mendoza, su asesor más discreto y brillante, un hombre cuyo rostro rara vez aparecía en la prensa pero cuya influencia era innegable, observaba la escena. ¿Una fundación, Alteza?, preguntó, su voz una mezcla de cautela y admiración. Catherine levantó la vista, sus ojos ardiendo con una determinación que Mendoza rara vez había visto, ni siquiera en los monarcas más curtidos. No, Javier, no una fundación. Las fundaciones son pasivas, emiten cheques y organizan galas. Esto será diferente, será un legado vivo. Lo llamaremos el legado inesperado. El plan era audaz, casi radical para una institución anclada en la tradición. No se trataba solo de becas para los hijos de los caídos, como David Morales o los de Mateo Torres. Era un programa integral, mentorías con líderes de la industria, apoyo psicológico continuo desde la infancia hasta la edad adulta, acceso prioritario a la formación profesional y universitaria, e incluso capital semilla para aquellos que, como la hija de Isabel Rojas, soñaran con emprender. Queremos honrar su sacrificio no solo con monumentos de piedra, sino construyendo futuros de oportunidades, explicó Catherine, su voz firme, sin rastro de la emoción que mostró en público. El Estado les dio una medalla y una pensión. Nosotros les daremos las herramientas para reconstruir sus sueños. El sueño que sus padres no pudieron ver cumplido. Era un golpe maestro. Transformaba el duelo nacional en una inversión a largo plazo en el capital humano del país. Era un mensaje directo a la vieja guardia. La monarquía ya no se limitaría a presidir. Ahora se dedicaría a construir. El coronel Vargas fue convocado a una reunión secreta. Al principio escéptico, escuchó el plan en su totalidad y su rostro de militar endurecido se transformó. Vio la estrategia, el alcance, el poder de un gesto convertido en política de Estado, impulsado no por el gobierno, sino por el corazón de la corona. Esto lo cambia todo, Alteza, admitió, comprendiendo que Catherine estaba forjando una alianza entre la corona y las Fuerzas Armadas como nunca antes se había visto. La presentación al rey fue el acto final. No fue una petición, fue un hecho consumado. Un plan detallado, con presupuestos, alianzas estratégicas y un cronograma de implementación. El rey, que había iniciado su propio golpe de efecto al romper con la tradición, vio en el proyecto de su nuera el siguiente paso lógico en la evolución de la monarquía. Vio la misma audacia que él mismo había mostrado. Dio su bendición, no con resignación, sino con un orgullo profundo y silencioso. El legado inesperado no era solo para las familias. Era la declaración de intenciones de Catherine. Un mensaje de que su poder no residía en su título, sino en su capacidad para ver las grietas del sistema y llenarlas con empatía convertida en acción. El mundo había llorado con ella. Ahora, el mundo observaría con asombro cómo convertía esas lágrimas en los cimientos de una nueva era. Los susurros detrás del terciopelo se habían transformado en un plan de batalla, y la princesa, la madre, la estratega, estaba lista para liderar la carga. Se ha dicho que el gesto de Catherine en el monumento fue un acto que redefinió la monarquía,
un instante de humildad que silenció al mundo. Pero la verdad, la que nadie vio, es infinitamente más profunda y aterradora. Porque en las horas silenciosas que siguieron, lejos de las cámaras y los aplausos contenidos, la princesa de Gales no estaba procesando un triunfo político. Estaba enfrentando una profecía personal, la reflexión de una madre que acababa de mirar a los ojos el futuro de sus propios hijos. El verdadero terremoto no fue la reverencia pública, sino el eco que ésta dejó en el alma de Catherine, un eco que cambiaría para siempre el propósito de su corona. La noche cayó sobre Adelaide Cottage con una quietud casi antinatural. Afuera, el mundo debatía el significado de su reverencia, analizaba cada fotograma, cada lágrima contenida. Pero adentro, Catherine no veía las noticias. Estaba de pie, en el pasillo silencioso que llevaba a las habitaciones de sus hijos, con la mano apoyada en el marco de la puerta del cuarto de George. Podía oír su respiración tranquila, el murmullo de un sueño infantil. Y en ese sonido, tan ordinario y tan precioso, escuchó la ausencia ensordecedora en los hogares de los Morales, los Rojas, los Torres. Vio los rostros de los hijos de Mateo Torres, su valiente compostura, y sintió una punzada de pánico tan primario, tan visceral, que la dejó sin aliento. El esmalte rosa en las uñas de la pequeña no fue un detalle de rebeldía. Fue el grito silencioso de una infancia rota, un faro de normalidad en un mar de pérdida. Y Catherine, la madre, lo entendió. Ese día, frente al bronce frío, no solo había conocido a los huérfanos de la nación. Había visto a George, a Charlotte, a Luis en otros niños, el peso del deber, el discurso del coronel Vargas, las historias de sacrificio. Todo se había filtrado a través de una nueva lente. La maternidad. La promesa que le hizo a la comunidad del duelo, la red de apoyo que empezó a tejer, ya no era una estrategia de la corona. Era un juramento de madre a madre, de corazón a corazón. ¿Cómo podría asegurar el futuro de sus hijos sin luchar por el futuro de todos los demás? La pregunta resonó en el silencio de la casa, una pregunta que ninguna estrategia de palacio podía responder. El legado de Isabel Rojas no era solo una fundación, era el testamento de una madre asegurándose de que su sacrificio construyera un mundo mejor para el hijo que dejaba atrás. Catherine sintió el peso de esa misma responsabilidad multiplicada por millones. Su mano se deslizó del marco de la puerta a su propio pecho, sintiendo el latido firme de su corazón. El legado inesperado del que se hablaba en los círculos internos, los planes para el futuro, adquirieron una nueva dimensión. No se trataba de modernizar la monarquía. Se trataba de humanizarla desde su núcleo más fundamental, el instinto protector de una madre. Cada escuela que visitara, cada hospital que inaugurara, cada mano que estrechara, llevaría a partir de ahora la memoria de esos niños. Sería un eco en el futuro, una promesa silenciosa de que su servicio no sería para la gloria de un trono, sino para la seguridad de las cunas, para la risa en los patios de recreo, para los sueños intactos de la próxima generación. Así, en la quietud de una noche ordinaria, la princesa guerrera encontró su verdadera causa. No era una batalla de poder ni de percepción pública. Era una cruzada silenciosa forjada en el amor y el miedo de una madre. El mundo había visto a una princesa inclinarse, pero lo que realmente había ocurrido era el despertar de una leona. Y mientras la luna proyectaba largas sombras sobre los terrenos de Windsor, Catherine sabía que cada paso que diera a partir de ese momento no estaría guiado por el protocolo, sino por un instinto mucho más antiguo y poderoso. El eco de ese día no se desvanecería. Se convertiría en la banda sonora de su reinado. El evento conmemorativo en los jardines de Windsor no fue simplemente una ceremonia. Fue un punto de inflexión, un momento sísmico en el que el futuro de la monarquía se enfocó con una claridad asombrosa y dejó a los observadores reales atónitos.
Lo que el mundo presenció no fue solo un tributo solemne, sino una clase magistral de liderazgo emocional. Una revolución silenciosa orquestada por un rey visionario y encarnada por una princesa que se ha consolidado como el verdadero corazón de la institución. La presencia del rey, un acto que rompió con décadas de protocolo, fue una declaración audaz y sin precedentes. La corona ya no observará el dolor de su pueblo desde la distancia. Bajará al jardín para compartirlo. Pero fue el gesto espontáneo de la princesa Carlota, una reverencia nacida de la pura empatía infantil, lo que realmente anunció la llegada de una nueva era. Fue un momento que dejó a todos sin aliento, una bomba de humanidad que demostró que la fuerza de la futura monarquía no residirá en la rigidez de sus tradiciones, sino en la autenticidad de su corazón. Catalina, la princesa de Gales, se erigió como el pilar de este nuevo amanecer. Su capacidad para conectar, para escuchar y para ofrecer consuelo sin palabras, demostró que se ha transformado de una novia reservada a una figura real dominante. Es una líder que entiende que el poder más grande es la compasión y que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un puente. Su viaje, forjado en el crisol del deber público y afilado por sus propias batallas personales, la ha preparado para este preciso momento. Está ante nuestros ojos, redefiniendo lo que significa ser un miembro de la realeza en el siglo XXI. Este día no será recordado por la pompa o la circunstancia, sino por la profunda humanidad que se mostró. La imagen de la cabeza inclinada de una joven princesa, en un acto de puro respeto, es ahora el símbolo de este nuevo amanecer real. Demuestra que la monarquía puede y debe evolucionar, y que su futuro está en manos de aquellos que lideran con empatía. ¿Qué opinas tú de este cambio en la monarquía? ¿Cuál fue para ti el momento más conmovedor de este día histórico? ¿El esmalte de uñas rosa, la reverencia de Carlota o la presencia del rey? Deja una palabra para estos héroes caídos y comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Si disfrutaste de esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle del drama y la emoción de la familia real. Y no te vayas, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque la historia apenas comienza. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Historias exclusivas, historias exclusivas, historias exclusivas, historias exclusivas, historias exclusivas, historias exclusivas, historias exclusivas.